¿Qué es la lluvia tardía? ¿Qué relación guarda la lluvia tardía y la segunda venida de Jesús? Primero, ¿qué es la lluvia tardía? Dios ha prometido lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia tardía hacía que los frutos maduraran o las cosechas. Joel capítulo 2, versículo 2. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Pregunta: ¿cuándo Dios derramará su lluvia tardía sobre su pueblo? ¿Y qué es la lluvia tardía? Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. Pregunta: ¿de qué forma Dios va a derramar su Espíritu Santo? En forma de lluvia. Pero, ¿será que el derramamiento del Espíritu Santo es algo como se presenta en las iglesias populares hoy día? ¿Reciben algo así como el Espíritu de Dios como si fuera solo un poder de Dios haciendo maravillas de tal manera que hacen milagros y levantarán muertos? La realidad es que sí, Dios va a derramar su poder, el poder de Dios en forma de lluvia. Pero atención, aquí está la gran confusión. Muchos piensan, incluyendo adventistas, incluyéndome a mí en otro tiempo, pensaba que Dios iba a derramar un poder sobrenatural de manera que saldríamos emocionados a predicar al mundo, impulsados por esa emoción. Y daremos saltos y caeremos al piso cuando recibamos el Espíritu Santo. Pero aquí está un error. En realidad, cuando se esté acercando el derramamiento de la lluvia tardía sí es el poder de Dios derramado, pero basta con definir en la Biblia qué es el poder de Dios. Pues el poder de Dios es más que simplemente impulso o emoción. La lluvia tardía no es algo, la lluvia tardía es alguien. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios es derramado en la lluvia tardía, pero no es como nosotros pensamos. El poder de Dios es Cristo. Así que en la lluvia tardía, lo que es derramado en realidad es la presencia de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo no es más que la presencia personal de Cristo en nuestros corazones. Hay evidencia en los testimonios de que en el año 1888 Dios envió los primeros aguaceros de esa lluvia tardía, pero fue abortado el derramamiento completo debido a la incredulidad. La incredulidad, es decir, la lluvia tardía es un mensaje de justicia, la justicia de Cristo, la vida del Padre y en relación de su ley. La ley es la justicia de Dios escrita. Cristo es la justicia de Dios en vida y esa vida es la lluvia tardía. Quiero compartir esta cita en Conferencia General 1893 de Alonzo Jones, Boletín 15, página 209. Ahora quisiera hacer algunas preguntas, dijo Jones en su sermón,
sobre asuntos que ya hemos tratado. ¿Qué es la lluvia tardía? Alguien en la congregación. La enseñanza sobre la justicia, de acuerdo con la justicia. ¿Qué es el fuerte pregón? Congregación. El mensaje de la justicia de Cristo. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Quién procede la lluvia tardía? Congregación. Perdón, ¿de quién procede la lluvia tardía? Congregación dice, de Dios. Enteramente, congregación, sí. ¿Quién lo personifica? El Espíritu de Dios. La lluvia tardía es el mensaje de justicia de Cristo. Es lo mismo, es al mismo tiempo el fuerte pregón, la revelación de la justicia de Cristo. Por lo tanto, no esperemos otro espíritu, porque también antes de que Dios derrame su espíritu, habrá un reavivamiento o un reavivamiento de la piedad primitiva. Habrá falsos reavivamientos movidos por un espíritu falso. Y sigo leyendo, Conferencia General 1893, Boletín 15, página 211. Dice, la única forma en la que Dios puede estar en nuestras obras es teniéndolo a Él y a su justicia desde el principio. Y la única base de nuestra esperanza se encuentra en la justicia de Cristo que nos es imputada y en la que nos trae el Espíritu Santo. Esto nos lleva exactamente al punto en que terminó el hermano Prescott. Podéis ver que es Cristo en nosotros, su presencia viviente, la que obra justicia por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Veis que no podemos estudiar ninguna otra cosa? Ese es ahora el mensaje para nosotros. ¿Lo recibiremos? ¿Cuándo recibimos el mensaje? ¿Qué recibimos? A Cristo, dice la congregación. Cuando recibimos a Cristo, ¿qué tenemos? Congregación, el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Después lo veremos en mayor amplitud. Así es, hermanos. Cuando recibimos a Cristo y sus buenas obras que el Padre hizo en Él, que es la justicia de Dios, estamos recibiendo el Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Así que el mensaje de 1888 era Cristo y su justicia, pero fue rechazado y no fue posible que llegara o se extendiera en la totalidad de la iglesia. Testimonios para los ministros, página 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Esto lo escribió en 1895. ¿Qué era lo que predicaba Waggoner y Jones? Lo que ellos predicaron en 1888, nosotros lo podemos ver en sus libros, Cristo y su justicia, de Waggoner, y Camino consagrado a la perfección cristiana, de Alonzo Jones. Ellos predicaban la justicia de Cristo como un don gratuito, un regalo. Nada de esa justicia que el hombre recibe puede el hombre manufacturar. Por eso, Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios y la justicia de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la justicia de Dios? Respuesta: en Cristo. Pues recordemos que Cristo no hizo nada por sí mismo, pero todo lo que hizo lo recibió del Padre. Todo lo hizo el Padre en Cristo. Finalmente, Romanos capítulo 4, versículo 3 nos da un ejemplo de justificación por la fe. Y en el caso de Abraham, y es el caso de todos, dice Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Jones era criticado por levantar mucho la voz en sus predicaciones, y una de sus frases criticadas era que él decía: ya no debemos obedecer la ley de Dios. Y en cierta ocasión, Elena de White le escribió, igualmente comentándole que no es prudente decirlo en ese tono, con esas palabras. En realidad, Jones no estaba equivocado. El problema es que desde un par de décadas atrás, los predicadores enfatizaban tanto la ley y la ley de tal manera que trajo como resultado sequedad, sed entre el pueblo de Dios. Predicar la ley sin Cristo es quitar el agua al pueblo. Enseñar que debes guardar la ley de Dios por ti mismo es incredulidad. De tal manera que llegamos a estar tan secos como los montes de Gilboa. La lluvia que necesitamos es la justicia de Cristo en nosotros, las obras del Padre, que el Padre hizo en Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Por mucho tiempo hemos estado orando por la lluvia tardía y al parecer Dios se ha olvidado que nos prometió la lluvia tardía para terminar de predicar el Evangelio y podernos ir pronto o lo más pronto posible a casa. Pero la lluvia ya llegó, ya está aquí, lo estás escuchando ahora. La lluvia tardía es el mensaje de justificación por la fe, es decir, ser hechos justos por fe. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jesús pudo haber venido tan solo un poco tiempo después de 1888, pues el mensaje de 1888 era el mensaje de la lluvia tardía, eran los aguaceros celestiales, pero seguimos aquí en este mundo gracias a la insubordinación e incredulidad de nuestros hermanos. El mismo error quizás estamos cometiendo ahora. Que no te suceda lo mismo. El mensaje de 1888 no es un mensaje popular, un mensaje odiado por el enemigo. Al enemigo le encanta cuando estamos en las redes sociales haciendo partidismo por tal o tal pastor que está predicando la verdad presente. Pero muy poco se habla del mensaje de 1888, el mensaje de la lluvia tardía. Pregunto, ¿logrará el enemigo derrotar a esta generación que tiene todo para enseñar la justicia de Cristo? Tenemos medios masivos de comunicación, tenemos material disponible para estudiar y compartir. Creo que el principal problema es el mismo que el de nuestros hermanos, la incredulidad. El hecho de decir, creo que el mensaje de 1888 es importante, no significa que realmente lo creas. El diablo cree y tiembla. Nuestra incredulidad nos confirma con la teoría y nos trae un problema en la práctica. El mensaje de 1888 no es solo teoría, sino que es una vida práctica. Así como Jesús, creemos en la última generación, una generación que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús no depende de fechas para venir. Todo depende de nosotros, si creemos o no. El mundo está listo desde hace tiempo para el desenlace final. Pero la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia que visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones?
porque eso es lo que va a suceder cuando el pueblo reciba la lluvia tardía, o sea, cuando reciba la justicia de Dios. Será un pueblo que andará como Él anduvo, haciendo el bien de Dios y muchas maravillas más. Que el Señor nos ayude a comprender su mensaje